Vamos a ver en este vídeo el tema de las mayorías parlamentarias, ya no solo del Parlamento, de las Cortes, Congreso, Senado, sino de cualquier órgano que a la hora de tomar una decisión pues tenga que llevarse una votación. Entonces, de esta votación, dependiendo del tema del que se trate, hará falta una mayoría más amplia de votos a favor o menos amplia para aprobarla. Entonces, los tres tipos principales que hay de mayorías pues son la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría cualificada o especial. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y en qué se traduce cada una de estas tres mayorías. Mayoría simple es aquella en la que las decisiones se toman por la mayoría de los votos de los asistentes. Entonces aquí da igual los miembros que tenga ese órgano, simplemente cuentan con que a la hora de tomar la decisión la mayoría de los presentes en ese momento de tomar la decisión voten a favor. Da igual que sean 20, que sean 10, que sean 50. Con que haya la mitad más uno de los presentes en el momento de la votación, ya queda aprobada la decisión. Así tenemos dos ejemplos del artículo 99.3, que se lleva a cabo cuando el rey nombra presidente del gobierno a aquel candidato que consiga la mayoría simple. Normalmente hace falta una mayoría mayor, pero en segunda votación y pasadas 48 horas de la primera votación, siempre obviamente que sea el mismo candidato, el rey puede nombrar presidente del gobierno a quien obtenga la mayoría simple. Artículo 112. Aquí tenemos que la cuestión de confianza es otorgada si votan a favor la mayoría simple de los diputados. Luego existen otro tipo de decisiones en las que si no se dice lo contrario, lo normal es que se aplique esta regla de la mayoría simple. Mayoría absoluta. Mayoría absoluta es diferente porque aquí consiste en la mayoría de los votos de los integrantes del cuerpo colegiado, no solo de los asistentes. Entonces, en el caso del Congreso hacen falta 176 votos. Si no hay 176 votos a favor, no se consigue esa mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque el Congreso está formado por 350 diputados. Entonces la mitad serían 175, la mayoría sería la mitad más uno, que hacen esos 176. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Artículo 81. Artículo 81 de la Constitución era para la aprobación, modificación y derogación de leyes orgánicas. Y dentro de las leyes orgánicas, pues ya hemos visto que están las que desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas. También el tema de celebrar tratados internacionales, hace falta una ley orgánica, artículo 93. El tema de estatutos de autonomía y régimen electoral general. Y luego también las condiciones y el procedimiento que ha de llevarse para hacer un referéndum, artículo 92.3, que también se hará mediante una ley orgánica. También necesita mayoría absoluta el artículo 80, que es para establecer que una sesión plenaria no sea pública. Lo normal es que las sesiones en pleno sean públicas, pero si por alguna razón no se quisiera, haría falta la mayoría absoluta. Artículo 73.2. También hará falta esta mayoría absoluta del Senado o del Congreso para que las cámaras se reúnan en sesión extraordinaria. Artículo 116.4. Mayoría absoluta también por parte del Congreso para declarar el estado de sitio. Artículo 113.1. Mayoría absoluta para aprobar la moción de censura. Artículo 99.3. Mayoría absoluta en el Congreso para que en primera votación sea proclamado por el rey el nuevo presidente del gobierno. ¿Veis? Antes vimos en el artículo 99.3 también cómo si pasadas 48 horas no se había alcanzado la mayoría absoluta, el candidato podía ser proclamado por el rey presidente si conseguía la mayoría simple en segunda votación. Pero en la primera votación hace falta la mayoría absoluta. Artículo 102, también mayoría absoluta para acusar al presidente de traición o de cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Y finalmente tenemos la mayoría cualificada. Mayoría cualificada requiere más votos o más requisitos que una mayoría simple para aprobar una decisión. Hay diferentes mayorías cualificadas en función de los votos necesarios, el número total de miembros del órgano que tienen que estar presentes o no en la votación, y etcétera. Hay muchas variantes, pero las más comunes, más conocidas, digamos, son la mayoría de 3/5,
y la mayoría de 2/3. Mayoría de 3/5 la tenemos para que el Congreso y el Senado elijan a 4 miembros del Consejo General del Poder Judicial, entre abogados y juristas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión. Artículo 122.3. Y luego tenemos el artículo 167.2, por la que con una mayoría de 2/3 de ambas cámaras se puede proceder a la reforma constitucional. Y con esto damos por terminado este tema de las mayorías parlamentarias.